En los recorridos que los diferentes candidatos a la Cámara y al Senado que conforman el Congreso de la República, el compromiso con la gente, con el pueblo, es trabajar por sus intereses, sus beneficios, para que todos los sectores, desde los más pobres, tengan esa representación o van a tener esa representación. Es la promesa que hacen en campaña todos estos candidatos al Congreso de la República. La gente motivada, viendo los que son personas bien hablados, personas que si toca que hablar duro lo hacen, y el pueblo se siente de pronto respaldado por lo que dice, porque afortunadamente el pueblo, la humanidad, todavía confía. Que desafortunadamente lo que hoy vemos es una realidad totalmente diferente. Mientras el pueblo confía en las palabras, en las promesas de estas personas, ellos juegan con esa voluntad maravillosa del ser humano de creer. Y ya cuando llegan al cargo, cuando logran ese objetivo, pues lo que vemos es que realmente le dan la espalda totalmente al pueblo y ellos se unen con esos sectores, con aquellos que le ponen la plata, que le ponen 3.000, 5.000, 10.000 millones de pesos para hacerse elegir, que aunque no lo digan es una realidad, no es con poco dinero que se hacen elegir. En el momento de llegar, empiezan a devolver esos favores. Se hacen al lado de los multimillonarios, de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, y traicionando totalmente al pueblo, que son los que realmente depositan su voto y los eligen. 2, 3 días atrás veía cómo algunos congresistas celebraban en el Capitolio como si fueran descubierto la vacuna para el cáncer o quién sabe qué cosas, pero qué alegría de estas personas. ¿Por qué? Que porque le ganaron un pulso supuestamente al presidente Gustavo Petro, porque hundieron la ley de financiamiento, algo que el gobierno nacional había presentado, porque para el presupuesto del 2025 hacen falta, para completar ese presupuesto adecuado, para que el país, el Estado funcione adecuadamente, para que no recortarle recursos al sector del turismo, al sector cultural, a la educación, a los programas sociales que benefician a los más pobres, al adulto mayor, a los discapacitados, a las madres cabezas de familia. Se requerían de 12 billones para acabar de completar esas cifras. Sin embargo, el gobierno lo ajustó a 9 billones de pesos y lo presentó. Pues las comisiones económicas, donde están la gran mayoría oposición, sencillamente sin estudiarlo, sin darle la oportunidad de que saliera siquiera a plenaria, en la sola comisión lo hundieron. Y eso es lo que celebraban. Y lo que hay ahí, y lo que celebraban, y se veía toda esa energía en el momento de decir lo logramos, era para que esos grandes empresarios, para que todos estos sectores mineros, que eran los que iban a tener que ajustar un poco más esos impuestos, lo justo, esos juegos de azar digitales que hay, que encuentran por todo lado, tumbando, estafando a la gente, porque ¿cuándo cae realmente un premio de esos? Pues hacia esos sectores fue que los congresistas que hundieron la ley de financiamiento que había presentado el gobierno nacional estaban haciéndole el favor. Mientras golpeaban de la forma más vil y cobarde a los más pobres, a los más necesitados, a esos mismos
que le arrebataron sus votos con mentiras, con engaños. Realmente uno no comprende ese grado de infamia de estas personas. La nación es de todos, desde el más pobre hasta el más pudiente, de todos. ¿Por qué se ensañan contra las personas que aguantan hambre? ¿Por qué se ensañan contra las personas que más necesitan? ¿Por qué se ensañan con esas personas que le entregaron toda la confianza? Porque fue lo que vinieron a prometer en los diferentes sectores en campaña. Hoy es oposición férrea. Dice que está haciendo la oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero la realidad, querida comunidad, pueblo, es que la oposición y el daño se lo están haciendo es al pueblo, a los que más necesitan, a los más necesitados. Aquí, independientemente de las cosas, gusten o no gusten, que no les guste que este gobierno les esté incautando a sus jefes, a sus amigos o hasta a ellos mismos toneladas y toneladas de cocaína. Que a estas personas no les guste que este gobierno les esté destapando las cloacas, la podredumbre, la corrupción que ellos y sus amigos han cometido a lo largo de muchas décadas robándose el erario público, lo que es del pueblo. Que hoy este gobierno lo esté poniendo en evidencia, que hoy este gobierno les esté pidiendo a las autoridades que tomen cartas en el asunto. Pues eso no es culpa del pueblo, es culpa de ustedes, congresistas. Es culpa de ustedes que hoy se han acostumbrado que si no hay mermelada, que si no hay corrupción, entonces sencillamente se van en contra del pueblo. ¿Qué culpa que ustedes, por ejemplo, familiares, hermanos del expresidente Andrés Pastrana, hermanos de Pacho Santos y primo de Juan Manuel Santos, ustedes que de los Lleras, de los Uribes, que se hayan robado la plata de las EPS, de la plata de la salud del pueblo? O sea, no es culpa de este gobierno, es culpa de ustedes que se han robado esos recursos y que hoy el gobierno lo esté poniendo en evidencia, es otra cosa y es lo que no les gusta. Este señor Efraín Cepeda es una vergüenza, este senador, presidente del Senado. Por acá, por la región, cada vez que hay elecciones, lo que escucha uno de la gente es que les ofrecen y les entregan cemento y les entregan cualquier cantidad de recursos para hacerse elegir. O sea, no se hacen elegir por convicción, sino comprando votos. Y viene a darse la de la Santa Paloma, este señor Efraín Cepeda. Un sinvergüenza, un patán. Cada vez que llega al Congreso no es porque lo haya ganado, es porque lo compra, señor Efraín Cepeda. Y muchos congresistas lo hacen de esa manera, corruptos, infames. En los gobiernos de Uribe, de Santos, de Duque, le votaba la ley de financiamiento sin ningún problema, sin ni siquiera mirarlos. Y hoy, porque es el presidente del cambio, el presidente Gustavo Petro, también sin mirarlos lo votan y lo hunden. Infames. Mientras que esos gobiernos a los que ustedes apoyaron y les votan sin ninguna objeción, entregaron el país con una inflación del más del 10%, endeudado hasta decir no más, con más de 100 billones de pesos de deuda que dejó este señor Duque, y ahí sí lo respaldaban con todas las energías, 100 billones de deuda. Y hoy sí le vienen a poner, sin ni siquiera revisar, en contra de un gobierno que bajó del 13% de la inflación al 5.3% que la tiene en este momento, que está pagando la deuda, que hoy ante la OCDE está entre los 6 mejores economías del planeta, o de los que hacen parte de la OCDE. Y a él sí vienen a darle duro que por oposición. No sean cobardes, no sean viles y no ataquen y traicionen el pueblo como lo están haciendo, señores congresistas. Una vergüenza para nuestro país.